Manos Huilliches es un documental que narra la historia de vida de Héctor Rudelindo Nempu Wenulef, un hombre que ha enfrentado la adversidad y el sacrificio en su vida. El documental, apoyado por el Gobierno Regional de los Lagos y la Municipalidad de Maullín, destaca la sabiduría y el cariño que don Héctor ha ganado en su comunidad. Sus manos, expertas en artesanía huilliche, nos muestran la resistencia cultural y la preservación de tradiciones. Además, se resalta su papel como líder de la comunidad. Manos Huilliches es un tributo a la perseverancia y una invitación a valorar la sabiduría de nuestros mayores. Aquí estamos este se llama Pabilo. Antiguamente hubo muchas casas aquí, todo esto era lleno de casas aquí. Y ahora ven que es puro monte, dijo, puras matas. Yo antes cuando trajinaba, cuando era joven, dijo, ese árbol de ahí era muy bajo, muy pequeño. Y ahora lo vengo y ven el árbol que está. Es un tremendo palo. Pasaba aquí a descansar, a veces pasaba a dormir aquí debajo de ese árbol, porque antes era puro caballo, no había vehículo, el camino era pura huella, dijo. Desde los Pabilos a Manquimapu se extiende una ruta serpenteante, rodeada por imponentes cerros y bosques de alerce. Es en este entorno de inigualable belleza donde Héctor creció, en este rincón costero de Purranque, un lugar que siempre estuvo aislado hasta que en 2010 se abrió un camino que conectó a las familias del sector. La historia de estos lugares se caracteriza por la presencia dominante del alerce y otras coníferas. Sin embargo, esta belleza natural ha sido marcada por una historia triste. En el pasado, gran parte de estos bosques fueron consumidos por el fuego, dejando vastas áreas cubiertas por troncos muertos que aún permanecen en pie, testigos silenciosos de la devastación. En medio de este paisaje también es posible encontrar los restos abandonados de antiguos aserraderos, que en su momento fueron testigos de una intensa actividad maderera. Los desechos de alerce y los vestigios de aquellas estructuras nos recuerdan el pasado y las transformaciones que han ocurrido en estas tierras. Pero, en este contexto, surge un hombre cuyas manos han sido instrumentos de cambio y perseveración. Héctor Rudelindo Nempu Wenulef, el Papi, ha dedicado su vida a honrar la grandeza del alerce y las tradiciones huilliches. Sus manos han tallado la madera con maestría, creando artesanías que capturan la esencia de esta tierra y su historia. Yo nací aquí en San Carlos, el año 1946. Me crecí aquí en este lugar. Ahí está esa casa que se ve ahí. Esa era, claro, que no es la casa, pero ahí tenía la casa. Yo vivía con mi papá y mis hermanos. Uno se llamaba, el mayor era José, que lo mujer por ahí está vivo. Y segundo, Juan, la María y Elba, que ellos estábamos en la casa todavía. Los otros ya no estaban en la casa, pero nosotros fuimos 9 hermanos. Y cuando, como yo no conocí a mi mamá, cuando, según tenía 2 años, cuando mi mamá se murió. Así que yo me crié con mis puros hermanos y mi papá, ¿no? Vivíamos de la pura, íbamos al mar, buscar para comer y sembraba mucha papa, sembraba mi papá. Eso sí que cosechaba mucho. Y eso era nomás el sostén de nuestra vida y de huerta.
Y íbamos aquí ya veía el camino más arriba, allá arriba, ahí está la alerta, la arriba ya. Ahí íbamos a trabajar. Y en el invierno llevábamos los animales, los subíamos arriba también, así es que por ahí todo el invierno. Y después ya en la primavera bajábamos, íbamos a buscar los animales. Ahí solía mandar con mi papá nomás, los dos buscando. Cada 15 días teníamos que ir a ver los animales. Que ese tiempo mi papá le daban animales para atalaje, al tercio, como decían también unos alemanes allá de Ñapeco, unos tales, ¿cómo se llamaba? Don José Luis Nickel, se parece que era. Ese le daba a los animales para que venga, traiga para acá sus 15, 20 vaquillas, le daba vaquillas de año y te lo entregaba hasta cuando ya tenían 3, 4 años, entonces lo llevaba. Güeyes en Amance igual, también le daba que la amansaba y después lo entregaba, ya cuando estaban mansos, porque antes era puro güey nomás para trabajar. Bueno, cuando yo de aquí trajinaba a la escuela, allá a Manchimapo, donde vamos a llegar más rato. Esto lo hacía todo de a pie, mira aquí por la playa y a patita pelada. Ahí teníamos la escuela. Yo tenía 19 años cuando me junté a vivir con ella. Y de ahí ya me fui otra vez, me fui a Manchimapo para vivir allá. Pues allá hice casa en Manchimapo, ya no hice casa acá. Me fui a Manchimapo, allá me dieron para que haga una casa. Casa pudo leerse, dice. Desde su lugar de nacimiento en San Carlos, el amor ha guiado a Héctor hacia Manquimapu, la tierra de los cóndores. Fue allí donde se unió en matrimonio a Ana Delia Marileo, comenzando juntos una vida llena de experiencias y aventuras que más tarde compartirían con sus hijos y nietos. Cada paso de su vida estuvo impregnado de amor, valentía y un profundo respeto por la tierra y la comunidad en la que viven. Estamos en el lugar Manchimapu, que es el estero nombrado como el Guaguán ahí. Y bueno, aquí fue donde viví antes. Cuando antes que me vaya de acá de Manchimapu, dijo, aquí estoy viviendo por años. Ella se llama Ana Delia Marileo. Mi hijo mayor se llama Héctor Celestino y la otra, la Clara Elena y Felisa. La Felisa, cuando salimos de acá, ella tenía 9 meses, cuando lo salimos a Puerto Montt. Ella fue la más chica que salió de acá. Me fui por buscar, como digo, el sostén de nuestra vida, porque mis hijos todavía eran 2 niños chicos. Así que por eso fue que salí de aquí, de esta parte. En el poco camino recorrido por esta familia, les tocará enfrentarse al terremoto de 1960, considerado el más grande registrado en la historia. Ese fatídico día, la tierra tembló con una furia descomunal, sacudiendo los cimientos del sur de Chile y dejando a su paso una estela de destrucción y desolación. Héctor, Ana Delia y sus seres queridos se vieron atrapados en medio del caos y la incertidumbre. El terremoto del 60 fue a las 2 de la tarde, un día domingo, el 22 de mayo de 1960. Yo me acuerdo porque ese tiempo era una niña de 16 años yo. Me desesperé mucho, creía que era fin del mundo, pensé, porque dije, así como viene el mar saliendo, se llenará todo de agua, ¿y qué fin vamos a tener nosotros?
Muy triste ese momento, hasta la fecha cuando lo recuerdo. Porque los pasó a tener el mar con casa y todo, con todos los alimentos, con todo lo que teníamos. Cosechamos harta sementera en ese año, pero lo perdimos todo. Perdimos las ovejas, las gallinas, todos los animalitos. Y quedamos sin casa, sin nada. Y aquí, como digo, me crecí esos años cuando pasó estaba aquí viviendo cuando vino el terremoto del 60. Ese tiempo ya tenía 14 años. Y cuando se vino el movimiento de tierra, entonces fue mucho susto. En ese tiempo era una quema, que es el monte alto que había, ahora es puro renuevo eso. Y ahí empezaron a caer sus palos, se quebraban por la mitad, la ganchería, y vino un estruendo que muy fuerte, y de ahí arranqué de la casa, pasé aquí. Ese tiempo habían unos palos ahí que teníamos donde pasábamos nosotros, y ahí pasé como digo, a salto ahí, salté y me fui ahí en la pampa y me agarré en una mate junco y vi como la pampa marejeaba así como ola. Y ahí vi donde se abría la tierra y se cerraba. Y saltaba un agua negra para arriba. Así que ahí estuve hasta que pasó el movimiento y de ahí volví a la casa. Pensé muchas cosas yo cuando se abrió la tierra, se abrió en dos partes. Entonces me acordé yo porque en años había escuchado yo en el diario del terremoto que hubo en Chillán. Vi a medias casas que se iban para abajo y entonces yo dije ese día, así va a ser aquí también seguramente cuando se abrió la tierra. Pero yo estaba en una base de alerce larga, ancha. Dije yo, si se abre la tierra a lo largo de la base, paso con todo. Pero si se abriera así atravesado, ahí quedaría yo. Pero gracias a Dios que a donde estaba yo no se abrió la tierra. Pero metros más allá se abrió. Y enseguida vino el mar. Y cuando vino el mar, arrancamos, pero no cansamos correr mucho cuando los pilló el agua. Y cuando volví allá a la casa, ahí está mi papá, mis hermanos. Y ahí quedamos, entonces vimos, bajaron los animales, estaban por allá arriba, bajaron corriendo, bramando. Y aquí había una pasada, un vado que le decíamos. Pasaron para acá y subieron aquí para arriba en esta parte, para escaparse. Cuando ya con los últimos ya vino la ola que venía así, venía subiendo. Y nosotros teníamos allí, hacíamos puertos, teníamos unos botes, así que fuimos con mis hermanos, los sacamos, fuimos a sacar los botes y los empezamos a tirar aquí. Había un camino así. Ahí tiramos los botes nosotros. Y los botes tampoco nos hicieron ni una cosa, pues, los salvamos. Y vino la ola y empezó a tapar aquí la pampa. Que en un rato lo tapó todo esto, aquí estuvo tapado todo tapado el agua. Y de ahí después se vino y se recogió. Se recogió, pero mucho fue lo que se recogió. Y de ahí vino las otras olas que vinieron quebrando de allá, de esa punta, vinieron arrollándolas. Venían 3 olas encima. Y eso vinieron tapando todo esto aquí. Ahí era un banco de arena que había allí, ese pasó la ola arriba, todo esto, lo tapó todas esas casas que hay al otro lado allí, tapó toda la pampa. Ese sí que la ola, pero muy arriba en el río, subió la ola. Yo recuerdo cuando ya un niño de 3 años me pegó en la espalda, hasta ahora perdí conocimiento, no me acuerdo nada. Cuando me recuerdo que estoy parada con el agua hasta aquí,
casi flotando. Y ahí me di cuenta del niño que llevaba. Lo miré así lejos, venía en el esfumaraje volviendo del cerro. Y ahí lo fui a tomar, pero ya casi muriendo el chico. Fue muy triste ese día, lloramos mucho. Nos pilló la noche, tuvimos que pasar en un cerro arriba porque no había casa ahí donde quedamos. No había ninguna casa. Y ahí entonces en ese cerro empezamos a andar para poder bajar así el otro filo para donde había casa. Por ahí bajamos poco a poco. Pero la tierra temblaba y temblaba. A cada rato se daba un sacudón muy fuerte. Todos nosotros con mucha desesperación iba con mi mamá, mi hermano, mi hermana y mi papá. Salimos por allá. Sin nada, quedamos con lo que puesto, pero todo mojado. Esa fue mi tragedia muy grande que tengo sufrido en la vida. Por eso digo, ojalá no viniera ninguno antes que yo muera, porque me da mucho miedo. Mucho miedo me da, por eso no me dan ganas de ir a la orilla del mar. En el transcurso de sus vidas, otra tragedia se cruza en el camino de esta familia. El 15 de agosto de 1965, la escampavía Janaqueo de la Armada de Chile naufragó en un intento de auxiliar al patrullero Leucotón en la bahía de Manquemapu. En este desafortunado suceso, perdieron la vida 52 hombres de mar. Héctor, junto a sus familiares y vecinos, se enfrentó valientemente a la situación y se unió en el rescate de los náufragos. Hoy, la playa y el suave oleaje de verano desgastan el hierro y dejan ver una parte de estas naves, que fueron en su época un orgullo para la Armada Nacional. El naufragio del patrullero Leucotón fue el año 65. Varó el 2 de agosto aquí en la playa de Manquemapu. Y todos esos días estuvo varado acá y vino la Janaqueo para sacarlo, a remolcarlo y tirarlo para afuera, sacarlo. Y esa llegó como algo de unos 5 días después que el Leucotón estaba varado. Entonces lo empezaron a tirar y lo estaban tirando cuando el remolque dijo, se le cortó y donde se cortó fue que se maneó la hélice del barco de la Janaqueo. Y después vino el temporal, fue el día 15 de agosto. Vino un temporal y el barco estaba fondeado, como digo, afuera ahí. Y ahí se fue, pero un temporal enorme que vino, casi fue como el año 60 que se la botó la playa. Y de ahí fue que el barco se fue a las piedras ese día, el 15 de agosto. Y ahí fue la mortandad de los marinos que hubieron, que tuvimos que sacarlo al hombro, donde allá de esa piedra que se ve que es en la iglesia ahí, allá. Ahí fue que salieron entre las piedras, venían saliendo los marinos, pero unos que salían todavía salían vivos, otros ya con salvavidas, pero salían muertos. Y nosotros lo empezamos a tirar para arriba, lo sacábamos. ¿Qué tal? Que sacamos hartos marinos ese día que murieron ahí. Y después en la tarde venían saliendo, aquí salían en la playa, venían saliendo unos, igual lo sacábamos y lo echábamos para allá los marinos. Fue muy grande el naufragio, ¿sabes? No sé cuánto andarían, pero no sé si aparecieron todos o no aparecieron todos los marinos. El comandante, segundo comandante, que se llamaba don Guillermo, me acuerdo, Aranda. Ese tuvimos que sacarlo de arriba, de ese tal antena, tuvimos que bajarlo a Chiqui por acá abajo porque no podía caminar, los pies todos heridos. Y lo bajamos acá, aquí estaban
el helicóptero, así es que ahí lo tuvimos que traerlo. Y ahí lo hicimos llegar ese día. Pero muchos marinos ese día, helicópteros que llegaron aquí en la playa a buscar los marinos. Ahí lo sacaron todos los del Leucotón y de los que salieron sobrevivientes del Lajaniqueo. Vino después el barco que se llama el Piloto Pardo, que se tenía helicóptero, así que se acarreaba a los marinos de acá, lo llevaba para el barco. Yo tenía 19 años, tenía 18 años. Así que me recuerdo bien todo lo que pasó. Y el Leucotón, como digo después, ahora hasta ahí se ven los puros pedacitos de fierro. A 80 metros que tenía, que lo haya sacado de acá, ahí está ahora. Eso es lo que pasó aquí en Manquemapu. Con la memoria fresca del naufragio que dejó su marca indeleble en la comunidad de Manquemapu, 8 años más tarde, en 1973, nuestro país se sumió en un quiebre democrático que trajo consigo uno de los momentos más oscuros de nuestra historia, la dictadura militar. En ese turbulento periodo, Héctor y su familia no solo se vieron afectadas por las consecuencias de la dictadura, sino que también se convirtieron en testigos y protagonistas de los eventos que se desencadenaron. Héctor y sus seres queridos enfrentaron desafíos sin precedentes. La represión política, las violaciones a los derechos humanos y el miedo constante se instalaron en sus vidas. Sin embargo, en medio de la oscuridad, su espíritu de resistencia se mantuvo vivo. Bueno, estábamos trabajando ese día, el día 11, estábamos trabajando en camino, allá en Manquemapu. Cuando lo fuimos, nosotros estábamos trabajando, cuando de repente vimos pasar un avión y no sabíamos por qué. ¿Qué es lo que pasó a hacer en un avión? Eso fue lo primero que vimos. Y en eso, los que tenían radio, de repente llegó uno y dijo, no, si viene, es un golpe de Estado que llegó. ¿Qué hay? Dijo, por eso fue que anda en el avión. Y lo único dijimos ya, los que estábamos trabajando, dijimos que sigamos trabajando, no paremos nada, sigamos nomás. Así que ese día, todo el día trabajamos, claro, ahí estábamos, y ya empezamos a ver que la conversa que había pasado. Así que no, lo que hicimos no paramos, seguimos trabajando, después ya lo comunicando, dijeron que sigamos, sigan trabajando nomás, no paren. Claro, los aviones pasaban mirándolo, pero como lo veían que estábamos trabajando, es que no lo hicieron nada. Fue aquí también que estuve cuando, por todo eso, por el golpe de Estado también pasé y tuve, como digo, me vine a buscar la policía, me pillaron ese tiempo y ahí me había ido a buscar trabajo. Y me salí de acá un día y me fui a San Carlos. Y de San Carlos mío cuando me encontraron y me dijeron que yo me iba arrancando.
Y yo les dije que no, que yo solamente iba a buscar trabajo porque ya me herramienta de trabajo. Pero que ellos, como ese tiempo andaban, que el que pillaban nomás y me dijeron que yo me iba arrancando. Y yo les dije que no, y ahí me llevaron. Cuando supe la noticia, un vecino me pasó a decir que lo llevaban amarrado. Y yo no sabía por qué, porque yo sabía que él no debía nada. Entonces me afligí mucho, esa noche no dormimos. Junto a mi mamá, fue el afán de nosotros clamar a Dios toda la noche. Hicimos fuego y a cada rato los arrodillábamos y le pedíamos a Dios que tenga misericordia de volverlo a ver otra vez. Porque yo quedé con niños chicos, tenía. Así que así, y no sabía por dónde ir a reclamar, decía. ¿A dónde? Bueno, iba con un compañero que también fuimos dos. Era mi cuñado, que él también fueron los que estuvimos en Fresia. Ahí estaba ese tiempo el famoso que le dicen don Juan Metralla, que era el que manda más, dijo. Y ahí casi me matan, dijo. Pero ya no estaba para morir, por eso seguramente me dejaron. Me estuvieron 7 días incomunicados en Fresia. A los 7 días me soltaron sin nada, me quitaron la herramienta de trabajo y de ahí tuve que venirme de a pie después porque no tuve plata, no tenía ni un peso. Me vine de a pie hasta mismo aquí a mi casa. Llegué a pie. Sin ningún peso, sin nada, sin comer, tuve que atravesar la cordillera. Y lloviendo todavía. Y cuando volvió ya después, a los 7 días, como dice él, volvió, de repente lo vimos que venía. Y yo como conversaba siempre con mi vecina más antigua, ella me dijeron, si llega vivo de vuelta, me dijeron, vendrá muy machucado, sí. Pero tú le vas a preparar un jarrito de agua con sal y ese le da de tomar porque la sal es sanativa adentro. Así que yo lo hice inmediatamente cuando él llegó. Llegó y se sentó y apenas, pero venía machucado, totalmente machucado. No se podía sentar casi en un asiento porque estaba medio tieso, donde estaba machucado. Y aquí le quedó una hundidura en el pecho, y hasta el pecho lo tiene, donde lo patearon. Así que así fue la vuelta de él. Como digo, fue muy triste porque yo no sabía si iba a volver o no. Y que yo sabía que no debía nada, se fue por trabajo, le quitaron todas las herramientas, llegó sin herramientas, sin nada. Así fue la vuelta a su casa. Ahí, como digo, ya me soltaron, me dejaron, me vine a manos cruzadas, como se decía, no tuve herramienta para poder trabajar. Y de ahí fue que ya después decidí, como digo, vine a andar y estuve acá como un año, no alcanzó. Y de ahí ya decidí irme a buscar trabajo para afuera. Y de ahí me fui con mi familia a buscar trabajo.
78, se por ahí más o menos sería que estuve en Puerto Montt y no había trabajo en ninguna parte, no pude encontrar. Anduve harto buscando trabajo y no pillé. Después estuve hasta la estuve de Reloncaví, pero fui hasta 9 meses ya. No me gustó el trabajo porque era un trabajo muy pesado. Así que de ahí me salí y me vine aquí a Maullín. O sea, al otro lado de Changüe. Y de Changüe lo trasladamos aquí a las dunas, por ahí, que nosotros tuvimos miedo que podía de repente venir un maremoto como el que pasó en el año 60. Entonces, por eso que con mi señora conversamos y dijimos que acá en las dunas podíamos estar más seguros, porque había más para escaparse. Y por esa causa fue que lo trasladamos para acá, para las dunas. Pero siempre trabajando en el alga, porque nosotros en Changüe el trabajo que llegamos fue al alga. Y acá lo mismo, lo vinimos a las dunas, pero igual empezamos a trabajamos con el alga. Cuando desde que me vine de Manquemapu, igual allá en Manquemapu trabajaba, mi hermano trabajaba, hacía botes chiquitos. Y de por ahí mirando nomás aprendí. Y después acá, como digo, en Changüe me hice un bote, pero ese ya lo hice solo. Y así empecé a trabajar. Ya pensé a construir una embarcación chiquita, de más o menos tenía como 7 metros. Esa fue la primera embarcación que estuve. Claro, tenía botes, pero eran botes chicos, no botes planos igual. Pero la otra ya fue construcción como se hace de construcción de embarcación. Y así empecé a trabajar con esa lanchita. Íbamos a las machas, lo que acá siempre era trabajar en las machas. Y ahí trabajábamos en el alga y en las machas. Y después, como digo, cuando ya estuve en la embarcación, ya construimos y tuvimos la embarcación y de ahí ya lo hicimos un equipo buceo. Y de ahí empecé a trabajar más en el buceo. También trabajé mucho tiempo en la pesca. Salíamos aquí a la pesca, la mantarraya, la corredina, total que yo le hice de todo. Tenía red, tenía espineles, en todo le trabajé en esos años. Más o menos 85 pues que llegamos aquí a las dunas. Y ahí tuvimos todos esos años acá en las dunas hasta que los trasladamos a la población Tentén. Estábamos en las dunas, un lugar que es más abajo de Maullín, porque vino un temporal muy grande y ahí por eso les tuvimos miedo y por ese motivo lo vinimos acá. Ya cuando dijeron que acá íbamos a vivir en el Cerro Tentén, lo encontramos más seguro que íbamos a estar. Y los vinimos, toda la familia. Hacen como 30 años que llegamos aquí. Y aquí empezamos a trabajar con la comunidad. Varias personas éramos los que trabajábamos. Me encontré contento cuando ya formamos la comunidad y porque en Manquemapu también había comunidad, pero no teníamos ruca. Entonces lo mejor que aquí pudimos construir, como se dice, una ruca para venir a trabajar y a estar un rato. Lo encanta estar en la ruca. Me encantó mucho cuando se hizo la ruca y empezamos a hacer fuego, sentar las ollas de fierro donde yo cocinaba antes. Igualmente lo hicimos acá, cocimos tortillas en la ceniza, se hacen las comidas, hicimos mote, el muday y todo trabajamos. Teníamos chanchitos, tenemos avecitas, yo tengo aves, unos patitos. Me siento a mirar esos pajaritos y lo hallo todo tan bonito. Con ellos me entretengo y converso también con ellos. Hay una hermosa huerta ahí donde han sembrado. Hay una máquina que también ayuda a trabajar, moler la tierra y
Y no es tan difícil ahora para sembrar. Una huerta grande hay. Así estamos viviendo. Una vez que ya estuvimos en la comunidad y también ya, como se dice, saqué mi pensión, ya tampoco ya estaba cabreado en el mar, así que me vine a trabajar acá en la comunidad. Y acá estamos trabajando bien. Todos los años trabajamos, sembramos papas, hicimos una huerta, tenemos invernadero, los chanchos ahora tenemos también, hay criado muchos animalitos, porque yo me crié con animales, vacuno, ovejas, chancho, todo. Y por eso yo deseaba mucho de tener también un animalito para poderse entretener. Uno se entretiene con sus animales. Hoy, con más de 50 años de matrimonio, Héctor y Ana Delia, unidos por un amor inquebrantable, han encontrado su hogar en la amada comunidad de Trecahueno. Yo empecé a trabajar cuando ya llegué aquí a Maullín. Estuve en mi casa acá en la población Tentén, y de ahí empecé a trabajar en la artesanía. Como me interesé ya por mi trabajo, o sea, ya después ya no trabajé ya en el mar, entonces pensé de trabajar en otras cosas mejores. Así que lo que empecé ya fue mi trabajo, empezar de artesano. Nadie no me enseñó casi a trabajar, ni que mirando nomás, y ahí aprendí a trabajar. Y eso es lo que es. Y bueno, pensando uno cómo lo va a hacer nomás, y así empecé a trabajar durante todos los años. Lo que más he trabajado con esta madera que se llama, porque muchos lo conocen por el notro, pero yo lo conocí por ciruelillo. Y bueno, cuando es mata chica, según el nombre, es el notro, pero ya palo grande se nombra ciruelillo. Y con esta madera he trabajado mucho porque me gusta, porque no se parte. Es una madera que no es blanda para partirse, dijo, porque las otras maderas son muy blandas y se parten, se trizan mucho. Entonces, pero esta madera no. Y por eso yo trabajo con esta madera. Hago de todo, hago plato, hago de todo lo que se ve acá. De esto. Así, dijo. Acá tengo todo lo que se ve, casi la mayoría es puro ciruelillo. Este con manila, todo manila. No hay ninguna que trabajo. Yo trabajo con este mimbre, esta canasta. Igual trabajo con todo el material, dijo. Y todo lo trabajo. Con la manila, el quiscal, que también ahí tengo una chupalla, dijo, que hice ese de quiscal, ¿ves? Esta se utilizaba antiguamente para buscar los productos del mar. Se iba con una pilgua, se iba a buscar las lapas de todo, hasta que se llene la pilgua, entonces se iba para sus hogares. Esa es la utilidad que da esta, se llama la pilgua. Los botes que hacía era para embarcarse a las lanchas más grandes, dijo. Entonces se nombra las chatas, esa. Y yo trabajé mucho con eso porque me encargaban mucho para la gente, cuando las que tienen embarcaciones grandes, dijo, entonces se lo utilizan para transportarse a su embarcación. Este bote me trae mucho recuerdo, porque yo cuando estuve en San Carlos Manquemapu, un bote así de 2 puntas, dijo, y la vela. Con eso nosotros viajamos a Bahía Mansa, llevamos Tejuela. Un bote así como este, así de esta forma, dijo, tenía 4 metros de largo.
Y con ese poníamos, llevábamos 1200 tejuelas le poníamos. Con mi hermano siempre viajábamos allá. Íbamos a vender tejuelas, pero eso era antes el 60 todavía. En esos años. Y nosotros era puro remo casi, que cuando no había viento no utilizábamos la vela. Y era puro remo. Solíamos ocupar el día entero para poder llegar allá a Mansa con el cargamento, cuando lo tocaba Calmura. Y cuando había buen viento, nos demorábamos unas 5 o 6 horas más o menos demorábamos la vela, porque le corre muy bonito un bote a la vela. Y por eso yo hice este bote para tenerlo de recuerdo, porque me gusta un bote así como este. La comunidad ha sido muy agradable para mí, para nosotros todos como familia, porque aquí tenemos donde recrearnos, estar juntos. Ya en delante tomábamos un almuerzo bajo esos árboles. Entonces esto es muy agradable porque no tenemos otro lugar donde ir, pero aquí estamos contentos, yo estoy contenta con toda mi familia. Hoy volví donde la tierra toca el cielo. Hoy volví donde el alerce crece junto al mar. Hoy volví donde los ríos corren libres. Hoy volví donde se escucha el viento murmurar, murmurar. Héctor Rudelindo Nempu Wenulef, junto a su amada esposa Ana Delia Marileo, ha trascendido las barreras del tiempo y la adversidad, convirtiéndose en un faro de inspiración para su comunidad y para todos aquellos que tienen el privilegio de conocer su historia. A lo largo de su vida, Héctor ha enfrentado desafíos y tragedias, pero nunca ha dejado que estos eclipsen su espíritu de resiliencia y amor por su tierra y su cultura. El documental Manos Huilliches ha capturado un fragmento de la vida de Héctor y Ana Delia, pero su legado trasciende las imágenes y las palabras. Nos desafían a reflexionar sobre el papel que desempeñamos en la construcción de un futuro enraizado en la diversidad cultural y el respeto por la naturaleza. Volví a ver crecer el verde bajo el mar, bajo el mar. Hoy volví a ver el surco de tus manos. Hoy volví a caminar siguiendo tu raíz. Hoy volví a contemplar azul profundo. Hoy volví a oír el ritmo de tu corazón. Me encuentro contento porque tengo lo que quería tener era una casa para poder vivir, tener como un pedazo de tierra para sembrar, y eso es lo que tengo hoy día. Por eso me encuentro contento por en Maullín estar trabajando, tener lo que uno quería, criar siquiera unas cuantas aves, unos chanchitos que tengo, y eso es lo que yo me da mucha alegría, dijo, de estar. Lo que siembro,
Ahora después ya vinieron los nietos, bueno, ellos están al lado de uno, mis hijos, mis hijas, todos, ellos siempre al lado de nosotros. Y así estamos viviendo en Maullín. Hoy volví a recordar vientos furiosos. Hoy volví a ver en lo más alto florecer. Hoy volví a ver tu huella en la madera. Hoy volví a reencontrarme con tu atardecer y renacer. Hoy volví a ver el surco de tus manos. Hoy volví a caminar siguiendo tu raíz. Hoy volví a contemplar azul profundo. Que la historia de Héctor Rudelindo Nempu Wenulef y Ana Delia Marileo sea un recordatorio constante de que nuestras manos, como portadoras de la tradición y el amor, tienen el poder de transformar el mundo. Sigamos su ejemplo y cultivemos la semilla de la resiliencia, la generosidad y el arraigo cultural en nuestras propias vidas. Que sus manos huilliches, cargadas de historias y sabiduría, nos inspiren a todos a abrazar nuestras raíces, a preservar nuestras tradiciones y a construir un futuro en el que la diversidad sea celebrada y los conocimientos compartidos sean la base de una sociedad más justa y armoniosa.